Bueno, vamos a arrancar con una oración. Señor mío, te damos gracias por estar virtualmente. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí en esta clase y compartir y aprender todos estos temas históricos que son tan importantes. Te rogamos, Señor, que seas tú quien abra nuestras mentes, quien abra nuestros corazones, que seas tú quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia y que a través de este conocimiento y de este entendimiento podamos entender cuál es mejor el propósito para nosotros como tu iglesia y como tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, miren, vamos a arrancar y bueno, ya saben que todo siempre arrancamos con una opinión. El video que les mandé ayer, el de las iglesias disidentes parte 2 si todavía no lo vieron, no hay problema. Es una continuación de lo que vimos del tema de los armenios y de los persas y demás. Entonces, primeramente, pues me gustaría que comentáramos y que platicáramos qué entendieron o qué les parece relevante de lo que vendría siendo principalmente el tema del Islam, porque les mandé el video de cómo Alberto Rivera, digo, si quieren, yo ahí tengo la historieta, se los puedo pasar, la tengo en digital. Alberto, él fue un ex sacerdote jesuita, muy famoso, llegó muy alto él en la escala jerárquica jesuita, y pues ahora sí que él en su entrenamiento que tuvo, le contaron muchas cosas que pues no vienen en los libros de historia, ¿verdad? Que no están, que la Iglesia Católica en su momento preparó, que la Iglesia Católica en su momento y se inmiscuyó. Todo esto con la finalidad pues de entender un poquito mejor, eh, el contexto que estamos por ahí trabajando. Entonces, empezamos contigo, ver, Areli, ¿qué comentas o qué elemento más relevante ves acerca de lo del Islam? Pues bueno, paz de Cristo. Amén. A mí lo que se me hizo muy interesante sobre la vida de Mahoma, yo creo que Mahoma fue más brujo, eso ya te lo había mencionado, porque como tú dices, tuvo una revelación pues muy curiosa de que supuestamente el ángel Gabriel se le aparece y le dice la verdadera doctrina, por así decirlo, es creer en Dios, pero Jesús no era el hijo de Dios, era un profeta, pero pues otro profeta más de la lista. Lo que me sorprende es el extremismo y que, según yo, los árabes, la que es Palestina y la Franja de Gaza, en la Biblia y en la historia, son los antiguos filisteos, ¿no? Eso sí me quedé con la duda. No, no, Bueno, la zona, la tierra, era de los bueno, filisteos. realmente la zona de los antiguos filisteos es es nada más lo que es la franja de Gaza ahorita. Pero los palestinos de ahorita no tienen nada de filisteos. Sí, Realmente en el tiempo de Jesús, en el siglo primero, todavía no existían los filisteos, ni los ajá. cananeos. Sí, 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 pero las tierras creo que Ah, era sí, lo las que tierras sí. mencionaba. Sí, Las sí, sí. tierras eran de, no, no de las personas. Y ay, ¿qué más le había leído? Bueno, que tenían como que la prohibición muy estricta de que, sabes que tú, si una vez que eres musulmán, no puedes dejar de serlo, no puedes serte cristiano, no puedes hacerte judío porque está prohibido, es una ley prohibida. Y que también, pues los musulmanes, Mahoma, pues yo creo que él se declaró profeta él solo, no creo que haya sido una revelación divina y que para mí pues era alguien interesado porque según aquí el libro menciona que se casó con una viuda rica, pues, realmente yo creo que vio más bien el ser profeta como una manera de fama y de recursos que como un negocio más que una forma de predicar el evangelio de verdad. Ok, muy bien. Este, muy bien. Entonces vamos a continuar. A ver, contigo, Daniel, estamos hablando del Islam. Voy. Bueno, voy a hacer como un tipo mini resumen. Mm, Que el imperio bizantino pues disfrutaba todavía que disfrutaba los resultados de las conquistas de Justiniano, pero sucedió algo que así decía, que en un oscuro rincón del mundo, a lo que tanto el imperio romano como los reyes persas le habían prestado poquita atención,
surgió una avalancha que impulsó por la aplicación del Corán, que parecía pues destinada a conquistar el mundo. El fundador del Islam, Mohammed, bueno, fue el fundador, venía de una familia pues destacada, que sus padres murieron cuando era un niño y pues su tío lo crió y pues pasó gran parte de su juventud como pastor. Después se casó con la vida rica, pues, como dijo Arely. Después de los 40 comenzó su carrera religiosa de profeta. Y bueno, decía que cuenta la leyenda que Mohammed que fue una montaña cerca del Meca, que se le apareció pues el arcángel Gabriel y que le ordenó proclamar el mensaje del único Dios verdadero. Al principio Mohammed dudaba y pues no quería como que eh, creer lo que había escuchado o su predicción. No entendí si lo vio personalmente o no, porque decía que no confiaba o dudaba de su predicción, Muhammad. Entonces no sé si realmente lo vio o solamente fue un pensamiento suyo. Pero pues después del tiempo y fue a proclamar el nombre de Dios y así. Ya, corto hablar. Ok, ok, muy bien. Sí, sí, sí. Ahí nada más es Mahoma. Es Mahoma, y algunos, Sí, sí, algunos le Muhammad. dicen, bueno, en árabe es Mohamed. Mohamed o Mahoma. Ok, ok. Muy bien, entonces vamos a ver, sigue Karina y después Perlita. Sí, bueno, yo la verdad no vi el video del Islam, o sea, lo vi a mitad y estaba haciendo tarea, entonces no le puse mucha atención, pero lo voy a ver. Y luego vi el otro porque yo pensé que vi el de ahorita, pero bueno, entonces ya lo veo en esta semana. Pero es, del Islam, la verdad, yo estoy un poco confundida porque yo recuerdo que cuando bueno, no analizamos, cuando vimos como en historia, en mi clase de historia, esas religiones, el Islam, según yo, si era ese, venía de Ismael, si no estoy mal, del primer hijo bueno, no, sí, de Abraham y de la sirvienta, no pues, de Sara. Entonces, sí, no es Sara, sí, sí. Pero, total, entonces como que me confundí un poco porque yo tenía como que la idea de que iba a venir de ahí o explicarme algo así, pero no sé si estoy confundiendo religiones. Yo creo que sí, pero no sé. Y lo que me sorprendió a mí bastante de los musulmanes y del Islam en general es la permanencia y o sea, el poder, sí, o sea, la permanencia, el poder que ha tenido para permanecer y de hecho extenderse, porque han sido incontables, yo creo, eh, las religiones o las sectas del cristianismo que se han degradado, que han llegado hasta, pues sí, a degradarse, a perder como su esencia original, como lo son los gnósticos o, ay, ¿cuál es el más? Se me borró la mente, pero sí, sí ha habido bastantitos, ¿no? Que hemos estudiado y que hemos visto de que no, pues creen en algo, ¿cómo se llamaban? Ay, bueno, no, es que estoy pensando también en nombres, pero no me acuerdo, pero sí hemos visto muchas sectas que tienen de que corrientes de pensamientos muy curiosones y no duran, o sea, no duran, no permanecen por lo mismo. Pero los musulmanes, sí, o sea, hasta ahorita, hasta la actualidad, es pues, de las religiones más grandes en Jerusalén. Yo tengo entendido que se pelean ahí los cristianos, los musulmanes y los judíos. Entonces creció de manera impresionante y como sus inicios, pues se me hacen bien pequeños o sea, bueno, no sé, eso es lo que me impresiona, como Mahoma, bien tostado, o sea, y todo lo que hizo y que ahorita en la actualidad los musulmanes sean el, no el imperio, pero sí como lo que es, que tenga miles millones de seguidores en
en Asia, porque en Occidente casi no, ¿no? Pero sí, al menos a mí es lo que me sorprendió demasiado y lo que dije, pues yo me pregunté, o sea, ¿por qué Dios permitió que los musulmanes crecieran tanto? Em, pero sí, creo que es todo. Ok, muy bien. Bueno, miren, varios puntos. Primero, Mahoma decía que realmente que ellos eran los descendientes de Ismael y es cierto, en cierto sentido sí es cierto, de que, por ejemplo, los edomitas, los amonitas, todos ellos en su momento pues expanden hacia el oriente y muchas de esas familias sí efectivamente son descendientes de Ismael. Eso sí, coinciden en que ambos son hijos de Abraham, por ese aspecto, ¿verdad? En el sentido de que por eso se les llama semitas, porque son hijos de Sem, o sea, vienen de Sem, de Noé. Hay tres ramas, por así decirlo, de la humanidad. Están los hijos de Cam, y concretamente los hijos de Cus, que es la gente que se conoce como la gente de piel oscura. No se sabe específicamente cómo llegó, o cómo se desarrolló la piel oscura. Sí se dice que en su momento, Cus, bueno, con el pecado de Cam, después de ahí sus descendientes, de ahí vienen los africanos, de los hijos de Cus, de Cam. Recuerden que Noé tenía tres hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Cam se fue más para el sur, para la zona, principalmente pues toda la zona de África y demás. Entonces ellos son los hijos de Cam. Los hijos de Sem son todos los orientales, todos los árabes, todos los mesopotámicos, los sumerios, todos ellos son hijos de Sem. E incluso hay quien se ha atrevido a decir que incluso los chinos también, todos los amarillos en sí, son también hijos de Sem. Y los hijos de Jafet se fueron al norte. Ahora también todos los blancos, los pelirrojos, los güeros, esos son los hijos de Jafet. Bueno, más o menos por ahí va la distribución, pero vaya, que todos comparten lazos sanguíneos, sí, todos comparten lazos sanguíneos. En el video que les mandé ahí del Islam, ahí explico también el tema la supuesta leyenda de que los árabes, bueno, de que el Islam viene de Ismael. Lo cierto es de que no es cierto. No es cierto porque en toda esa zona árabe, todas las excavaciones que ha habido y todos los manuscritos que han quedado y demás elementos arqueológicos han demostrado una y otra vez de que antes de Mahoma sí había judíos, había cristianos por esas zonas que más o menos conocían pues sus orígenes, vaya, por así decirlo, pero realmente toda la religión de allí era pagana, era politeísta, se adoraban muchos dioses. De hecho, parte del fundamento del Islam está en la Meca. La Meca es una ciudad, bueno, sí es una ciudad, y dentro de la ciudad hay un cubo enorme que se llama la Kaaba, y dentro de este cubo enorme, antes ahí los antiguos árabes guardaban ¿cómo se dice? Guardaban sus ídolos. Hay quien dice, hay quien dice que ahí antes era conocido como un tabernáculo de Dios, que ahí antes incluso los judíos lo reconocían como que había un altar de Dios, pero que después se contaminó con los ídolos, que fue hasta la llegada de Mahoma que ese lugar volvió otra vez a santificarse. De hecho, fíjense, aquí tengo algunas imágenes de la cava. Es un cubo negro, es este de aquí, vamos a ver, creo que ahí está, es este cubo de aquí, esta es la cava, alrededor está una mezquita, y concretamente, eh, pues podemos decir de que, ¿cómo se dice? De que este es el lugar como que más sagrado del Islam, ¿ok? Concretamente esta parte. Entonces, en esta sección, aquí antes había muchos ídolos. Aquí adentro aquí está la puerta, si se fijan, aquí antes había muchos ídolos, pero supuestamente llega Mahoma y los limpia, saca todos los ídolos, y de hecho lo que hacen los árabes es de que todos los años, bueno, en sí el musulmán quiere ir o trata de ir a la Kaaba todos los años, lo que hacen los musulmanes es de que van y le dan vueltas alrededor de esta mezquita, vaya, bueno, de este elemento. Entonces, con el paso del tiempo, alrededor se hizo una estructura. También aquí hay como que una pequeña barandilla, no sé si alcanzan a ver del lado derecho,
esta la lavan siempre, todos, se lava muy seguido, y la gente le da vueltas, realmente trata de darle vueltas, y también tratan de tocarla, que es la cava. Lo cierto es de que los árabes no saben que Mahoma recicló un ídolo que fue conocido como el dios Luna. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Dios Luna, no, no está aquí. Dios Luna árabe. Bueno, de por sí, la media luna es un elemento muy común. Ah, es este, fíjense. Ahí está. Este, este es el dios luna. Se fijan, aquí tiene una lunita pintada. Esta parte de aquí. Entonces, realmente lo que hizo Mahoma fue que tomó realmente ¿cómo se dice? Tomó este ídolo, lo sacó a todos y dijo, ¿saben qué? Nada más hay un Dios y ese Dios es Alá. Y toma este Dios Luna de aquí, y de aquí, pues ahora sí que, por eso miren, los musulmanes siempre traen la lunita, ¿eh? A pesar de que ellos no lo quieren admitir, ellos no adoran al Dios del Antiguo Testamento, ellos adoran a un Dios pagano. O sea, es un ídolo, por así decirlo. A pesar de que ellos, porque fíjense, los judíos siempre tuvieron la ventaja de la antigüedad. O sea, ellos decían, somos hijos de Abraham, venimos de la tierra de Israel, Dios nos sacó de Egipto, venimos de aquí, venimos de allá. Y es cierto, los judíos son los más antiguos. Los manuscritos judíos son los que marcaron la Biblia. Incluso el cristianismo se vio marcado por el judaísmo. E incluso el cristianismo, hay quienes han llegado a afirmar que el cristianismo en sí es una reforma del judaísmo. ¿Sí? Entonces nuestros orígenes, por así decirlo, vienen de los judíos. Y es cierto, realmente tenemos raíces hebreas. Esta idea del monoteísmo, de un Dios invisible, todo ese tema viene de los judíos, el tema de la familia también, el tema de la masculinidad, el tema de la feminidad, el tema del enfoque por los estudios, el tema de la supremacía de la ley de Dios, esto viene de los judíos también. Entonces, en su momento Mahoma necesitaba algo a lo cual aferrarse. Entonces dice, ¿sabes qué? Pues es cierto, ya muy posiblemente las tribus sabían que ellos compartían parentesco con los judíos en cuanto a Ismael. Entonces Mahoma se inventa una historia, porque repito, no hay ninguna manera de probarla, de que no, es que antes Ismael aquí adoraba, y antes Ismael fue el hijo elegido y demás. Lo cierto es de que pasaron casi 2000 años desde Ismael hasta Mahoma. O sea, ¿qué pasó en esos 2000 años? ¿Por qué Dios nunca se le reveló a los árabes, por así decirlo? ¿O por qué nunca antes hubo otra mezquita? ¿Por qué antes nunca hubo algún otro elemento? Porque hasta eso, los judíos pueden rastrear su fe ininterrumpidamente hasta sus orígenes, ¿verdad? Hasta los días de Canaán. Se sabe que los judíos adoraban al Dios del Antiguo Testamento, aunque también eran muy idólatras, pero se sabe eso. En cambio, los musulmanes no puedes rastrear tú que antes de Mahoma, pues ahora sí que ellos hubieran adorado al Dios de Abraham. O sea, no es cierto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí me le puse mal nombre, no es de iglesias disidentes, es las conquistas árabes. Vamos a irnos directamente al tema de las conquistas. Les digo, vean ese video que les mandé, ahí les hablo un poquito de la doctrina del Islam. Y realmente lo que el Islam trató de hacer fue buscar un tercer frente, por así decirlo. Por un lado tenías a los cristianos, por un lado tenías a los judíos, y los musulmanes pues tratan de encontrar un tercer frente, vaya, por así decirlo. En su momento Mahoma, y ojo, esto sí, eso no se lo dicen muy frecuentemente en la universidad, pero Mahoma era un bandolero. O sea, realmente Mahoma era una persona que asaltaba caravanas, era muy común que matara a los hombres, que violara a las mujeres, tenía esposas creo que hasta de 10 años, el tipo era un pedófilo, y realmente el tipo era un completo degenerado, ¿sí? Y gran parte de las visiones que él tuvo no le habló, vaya, realmente en muchas de sus visiones dice que el ángel llegaba y lo golpeaba y que le causaba espasmos y que como que le causaba convulsiones. Realmente las visiones de Mahoma no se parecen en nada, ¿eh? Porque si uno analiza, y esto ya sería otro tema, si uno analiza las visiones que en su momento tuvieron profetas como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, y uno analiza las visiones que en su momento tuvo Juan, que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, tuve similitud, ¿sí? Ves mucha similitud. Por ejemplo, las visiones que tú ves de Juan en el libro del Apocalipsis son muy parecidas al tipo de visiones y a la metodología como se ve
entre el profeta Daniel o el profeta Ezequiel. Entonces, Mahoma no concuerda con nada de eso. O sea, realmente el estilo profético, entre comillas, de Mahoma es muy diferente, ¿sí? Entonces, de hecho, y otro punto también, bueno, vamos a leer esa parte. Dice, aunque antes habían pedido ayuda contra los incrédulos, cuando recibieron de Dios un libro que confirmaba las escrituras, no quisieron creer. Por esa razón, los infieles recibirán la maldición de Dios. También otro punto muy importante es de que Mahoma no en ningún momento dejó por escrito todo. Los que recopilaron los escritos y los que recopilaron el Corán fue muy posterior a Mahoma, ¿ok? Fue muy, muy posterior. Y realmente ninguno de los testigos presenciales, por así decirlo, de Mahoma, vaya, por así sí lo pudo escribir. Y de hecho hay diferentes versiones del Corán, eso no se lo dicen todos, ¿eh? Hay diferentes versiones del Corán, hay variaciones y demás. Y de hecho, tú puedes decir, y tú podrías argumentar en su momento de que, oye, tenemos escritos del siglo I, casi 500 años antes del Islam, que hablan acerca de Abraham, de Isaac y de los judíos. ¿Por qué le creeríamos a un manuscrito 600 años más tardío, escrito por un tipo que pues era casi que un terrorista? ¿Ok? Mientras que por otro lado tenemos, vaya, literatura y tenemos escritos muy antiguos del siglo I, tanto del siglo I y principio del siglo II, tanto de escrituras cristianas como de escrituras judías. ¿Ok? Entonces, además de que tenemos testimonios por parte de romanos, tenemos testimonio por parte de griegos acerca de los judíos y acerca de los cristianos. De los musulmanes, solamente de ellos. Ellos hablan de ellos solamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primeramente el contexto, de qué fue lo que pasó. Bueno, como ya platicamos en clases anteriores, los bárbaros habían tomado Europa Occidental, ya se estaban calmando, ya todos los que eran invasores arrianos ya se habían vuelto nicenos. Los francos, que de ahí vendría Carlomagno, después lo vamos a platicar, ya se habían convertido a la fe nicena, entonces ya la cristiandad en Occidente se estaba hegemonizando, igual en las Islas Británicas ya se veían los resultados de la misión de Agustín. El Imperio Bizantino había ya visto, por así decirlo, sus frutos, se había consolidado mejor, ya estaba tomando bien lo que vendría siendo la parte del norte de África, o sea, tenía el norte de África, los reinos de los vándalos ya habían desaparecido, entonces parecía que las cosas iban bien, ¿sí? Parecía que las cosas iban muy bien, porque el Imperio Bizantino parecía que era fuerte otra vez, la cristiandad occidental se estaba unificando, eso sí, malamente bajo el papado, y el Imperio Persa, pues, estaba bien, pero ya no representaba pues, una amenaza tan grande en ese momento, ¿ok? Entonces, en ese momento aparece Mahoma y ahora sí que fue algo incendiario. Les platico así rápidamente, el papá de Mahoma se murió, poco antes de que Mahoma naciera, lo crió su mamá junto con su hijo, y también un punto muy importante que me gustaría comentar es de que Mahoma viene de una tradición, por así decirlo, o supuestamente dicen los árabes, de que Mahoma en cierto momento se enfermó del corazón, se aparecieron unos ángeles, lo curaron, le lavaron la herida con nieve y que le quedó una marca. Y supuestamente también el abuelo de Mahoma le pide al dios Chemos, a un dios moabita, que le dé un hijo varón. Y que si le da un hijo varón, él va a sacrificar el primero. ¿Sí? Perdón, él va a sacrificar un hijo. ¿Sabes qué, Chemos? Dame hijos y yo te voy a sacrificar un hijo. Entonces lo que hace es de que, pues sí, efectivamente tiene varios hijos y cuando llega el momento de cumplir su promesa, resulta que su hijo favorito, que era el papá de Mahoma, pues él sale sorteado para ser sacrificado. Entonces él va con una bruja, va con una divina que le dice, hoy sabes que no le quiero sacrificar mi hijo a Chemos, entonces, ¿qué otra opción hay? Y el abuelo de Mahoma pues era muy rico y lo que hace es de que, pues sí, ahí negociando con la bruja le dice, bueno, ¿sabes qué? Pues vas a tener que sacrificar 120 camellos. Y lo hace.
y de ahí viene Mahoma. O sea, viene una historia bastante interesante, ¿eh? O sea, como que ahí hubo elementos ocultos bueno, involucrados. También era cierto que los hijos de las familias ricas árabes era muy común que se fueran al desierto a aprender cómo vivir de los nómadas, porque como podrán saber, la península arábiga no es muy fértil, no hay mucha agua, no hay muchos recursos. Entonces, quienes saben vivir del desierto pues, son los beduinos, son los nómadas. Entonces, era muy común que los hijos ricos los mandaran los papás al desierto para que aprendieran cómo era la vida. De que, oye, pues, lo tenemos Todavía aquí en la ciudad. existen, ¿no? ¿Cómo? Según yo todavía existen, pero muy pocos. ¿Quiénes, los beduinos? Sí. Pues Hay un ya video realmente en Arabia muy poquitos. Por el petróleo un- hay, ya la gran mayoría se hizo rica. hay un video de el que se llama Luisito Comunica, que salen ahí, o sea, y que dice que emigran y que no tienen registros de ellos, o sea, no se registran así moralmente como personas y que viven así viajando por los desiertos. Sí, todavía hay muchos de ellos. En el norte de África también están los berebere, que se llaman, los berebere, los tuareg, que son musulmanes también ellos, y son, ¿cómo se dice? También son nómadas ellos, o sea, son beduinos. De hecho, creo que hasta en Israel hay uno que otro todavía también. Bueno, ya por el terrorismo y todo eso ya han bajado sus números bastante, pero sí todavía quedan algunos. Después Mahoma, pues ahora sí que se casa con una viuda rica, esto ya lo comentaron, y pues ahora sí que él, allá por el año 610, es cuando se le empiezan a aparecer estas visiones. Él ya había tenido contactos, ya conocía a los judíos, conocía a los cristianos, por ese momento. Y fíjense, algo muy interesante les comento, es de que el Islam no solamente tiene el Corán, el Islam también tiene algo que se llaman los hadices. O sea, y los hadices son como que una explicación de lo que vendría siendo el Corán y te aportan mayor contexto en sí a veces que el Corán. Y fíjense que en los hadices dice cosas muy interesantes, como por ejemplo que Mahoma se quería suicidar, ¿eh? O sea, que Mahoma se sentía mal, que las visiones lo estaban dañando y que él se quería suicidar. Ahora, aparte otro tema es de que las visiones que en su momento había tenido Mahoma, no eran, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Las visiones que había tenido Mahoma no, no las interpretó él. O sea, no es de que, se me apareció algo y ahora ya puedo, ¿cómo se dice? Ahora ya puedo, ya las interpreto y ya quedó. No. O sea, realmente Mahoma tenía visiones y él no las interpretaba. Era ahí entre su tío y entre el socio ahí de su esposa y demás, eran ellos, oye, quienes lo ayudaban ¿cómo decirlo? A interpretar esas visiones. O sea, en sí no era Mahoma, ¿eh? Entonces, para que lo tengan bien presente. Cuando Jesús se apareció en su momento, se le apareció mucha gente. Se le apareció mucha gente. En cambio, cuando a Mahoma recibe su disque revelación, se le aparece a él solo en una cueva y es él quien supuestamente traduce esas visiones. ¿Ok? También otro punto, lo que les comentaba de las visiones, Mahoma es una persona que está medio perturbada el tipo, tiene visiones muy locas y repito que hasta él incluso confiesa que se quiere suicidar. Repito, un mensajero de Dios, ¿cómo va a querer suicidar? O sea, por ese lado. También tenemos otro punto importante y es de que según Mahoma, él no predicaba una nueva religión, él predicaba la continuación de la revelación que Dios había dado a los profetas del Antiguo Testamento y concretamente a Jesucristo. O sea, él decía, a ver, los judíos se desviaron, los judíos se salieron del tema, los judíos se fueron por otros lados. Jesús fue un buen profeta, pero hasta ahí, Jesús solamente fue un profeta, los cristianos están todos locos, Pablo es un mentiroso, pero yo soy un gran profeta, y les vengo a traer la verdad. Lo cierto es de que muchos árabes en su momento sí respetaron a Jesús, ¿eh? En su momento los árabes sí respetaron a Jesús porque, oye, pues, si Mahoma habla bien de Jesús, pues también nosotros vamos a hablar a respetar a Jesús. Y si el Papa es el sucesor de Jesús, bueno, pues entonces respetemos al Papa también, ¿eh? Ahí también hablo de eso en el video, entonces para que lo vean. No sé cuántos de ustedes saben qué es el rosario. ¿Algunos de ustedes saben qué es el rosario?
¿Ninguno sabe qué es el rosario? Pues es algo como los rezos, ¿no? El collarcito, pregunta, los rezos es sí, más o menos por ahí. Miren, este es el rosario. Déjenme, se los pongo aquí. Ese es el rosario. ¿Sí lo ven? Los católicos usan esta cosita porque supuestamente están rezando y van contando sus rezos. Entonces lo traen de las manos y lo empiezan a mover y es como que una manera de contar manualmente. No sé si alguno de ustedes lo haya visto. Esto es un rosario. Entonces, Yo lo veo en las películas de terror. ándale, pues sí. Fíjate, ese es el rosario católico y yo, no se llama así, ese es el rosario musulmán. ¿Ven? Y se usa para lo mismo. O sea, uno le está rezando a Alá, uno le está rezando a Alá y otro le está rezando a Seminaramis o a María. ¿Mm? ¿Coincidencia o destino? ¿Sí? De hecho, por eso les comentaba de que Mahoma en su momento recibió, recibió instrucción, recibió manipulación, por así decirlo, por parte de la Iglesia Católica, ¿eh? ¿Por qué? Porque recordemos que la Iglesia Católica, el Papa, ya una vez que arregló sus problemas en Occidente, él quería hacerse con Jerusalén, pero Jerusalén estaba en manos del Imperio Bizantino y todavía había comunidades judías fuertes en el Imperio Bizantino y entre los árabes también había comunidades judías muy fuertes, ¿eh? Entonces, ¿por qué lo llamaron Alá? Es Dios en árabe. De hecho, hay cristianos que incluso en su momento usan la palabra Alá, pero Alá es como Dios en español. Por ejemplo, esa frase Allahu Akbar es Dios es grande. Allahu Akbar. Dios es grande, así como los judíos en su momento dicen Adonai, Adonai es Señor, Elohim es una palabra que se referencia a seres espirituales, pero también hacia Dios, o los judíos dicen Hashem, Hashem es el eterno también, hay quienes bueno, hay judíos o judaizantes que le dicen Yahweh, etcétera, ¿verdad? Entonces es como que la palabra, Alá es palabra, vaya, significa Dios en ese sentido. Así como ni nosotros ni los judíos le pone un nombre en sí a Dios, simplemente hace referencia a Dios como el único. Así los musulmanes tomaron eso y les digo que los católicos tuvieron mucha influencia porque en su momento este Mahoma habla bien de María, ¿sí? Mahoma habla bien de María. Entonces tú dirás, oye, pero ¿por qué Mahoma hablaría bien de María? No tiene como que mucho sentido, ¿verdad? Y pues lo cierto es de que Mahoma, en su momento, él se refugia en Medina, en esta ciudad de Medina, que antes era un oasis, y desde ahí él empieza a saltar y a través de relaciones políticas, trampas, asesinatos, intrigas, él logra hacerse con el poder en Medina y en su momento un ejército de la Meca manda 10.000 hombres a atacar a Mahoma. Pero muy curiosamente, una tormenta hace que el ejército se disipe y Mahoma marcha y conquista la Meca, ¿sí? En su momento, Mahoma fue muy brutal cuando él andaba en el desierto, pero cuando llega al poder, en ciertos sentidos empieza a negociar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Mahoma dice, ¿sabes qué? Sí, ya conquisté la Meca, pero que no se haga tanto baño de sangre porque lo que quiero es conquistar, quiero conquistar. Entonces Mahoma empieza a conquistar y fíjense, en su momento en la península arábiga había suficientes judíos para matar a Mahoma y a todos sus seguidores. Pero muchos tribus judíos o muchas familias judías usaron a Mahoma como un mercenario para matarse entre ellos. Entonces Mahoma al final de cuentas se los acabó consumiendo. Pero fíjense, los judíos en su momento tuvieron el poder para acabar con el Islam. Entonces, es algo que duele, ¿verdad? O sea, dice, híjole, ¿por qué no lo hicieron? Pero bueno, en su momento Mahoma muere, no se sabe dónde está su tumba, tiempo después dicen que Mahoma ascendió al cielo. Fíjense, un punto muy importante, ya ven que ahorita está muy de moda el conflicto árabe-israelí, ya pronto a ver si sacamos un video de eso. Entonces, Mahoma en su momento él dice
que él va a la mezquita más lejana de la tierra. Él dice que va a la mezquita más lejana de la tierra y en ese momento él ve un ídolo, bueno, no un ídolo, un ser que se llamó un burak, que era un tipo ser alado, que lo lleva allá y él habla con Moisés, habla con Abraham, creo que está con Jesús y demás, y allí recibe pues más revelación y pues en su momento Mahoma pues muere, ¿verdad? Muere Mahoma, pero pues lo cierto es de que muchos dicen de que no, que Mahoma no murió, sino que ascendió al cielo. Lo cierto pues es de que no tiene mucho sentido esto, no hay ninguna relevancia. Y lo cierto es de que cuando Mahoma, bueno, hoy en día los musulmanes dicen que la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de la cúpula dorada que está ahí en Jerusalén, dicen que esa mezquita es donde Mahoma ascendió al cielo. Pero esa tradición es muy posterior, porque en su momento, miren, vamos a verlo en el mapa. Vamos a verlo en el mapa. Porque Mahoma nunca menciona Jerusalén en el mapa. Digo, pero en el Corán. ¿Sí? Mahoma nunca lo menciona. Entonces, ahora sí que, pues por ese lado no tiene mucho sentido. Fíjense. Aquí podemos ver un mapa. Esta es la Meca. Aquí está la Meca. Esta es Medina. ¿Sí? Porque, ¿qué sentido tiene que Mahoma hasta acá, hasta Jerusalén, fuera a ascender al cielo? ¿Sí? O sea, no tiene ningún sentido por ese lado. Entonces, lo que pasó fue que en su momento todo el culto musulmán se enfoca en la Meca. Bagdad se convierte en el centro cultural islámico. Medina y la Meca se convierten en los dos lugares principales del Islam, pero en su momento un califa que había conquistado esta zona de Siria, de Israel, lo que es un califa es de que dice, oye, pues yo quiero que la gente también venga a peregrinar acá, yo quiero que la gente también venga y deje su dinero aquí. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Aquí, esta es la sinagoga más lejana de la tierra, como estaba muy lejos de esa zona, aquí en Jerusalén, la tierra de los profetas, la tierra de Jesús, aquí fue donde Mahoma ascendió al cielo, ¿sí? A pesar de que el Corán nunca mencione Jerusalén. Entonces, por eso, a partir de ahí se hace la tradición de que Jerusalén es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Pero simplemente lo hicieron porque Jerusalén ya era el lugar más sagrado para los judíos y porque Jerusalén era un lugar muy importante para los cristianos. O sea, siguieron como que esa copia, ¿sí? Pero realmente los que históricamente siempre han, ¿cómo se dice? El Corán no fue escrito como tal por Mahoma, ¿eh? Es una recopilación de textos posterior a Mahoma, ¿sí? Es posterior a Mahoma en ese sentido. Y repito, vino tiempo después. De hecho, en su momento hubo dos Coranes, ¿eh? Que se contradecían entre sí. Pero eso no te lo dicen los musulmanes y los profesores de historia no te lo dicen porque tienen miedo de las represalias. Pero sí, de hecho, hasta llegó a haber dos Coranes diferentes, ¿sí? Entonces, cuando muere Mahoma, ahora sí que quedan a cargo los califas, los descendientes de él. Lo cierto es de que en su momento Mahoma, como les comento, él prohibió vengarse de sus antiguos enemigos e instauró el culto monoteísta. ¿Sí? Él muere concretamente en el año 632. En el año 632 ya toda la península árabe se había hecho musulmana. ¿Sí? En ese sentido. Después ya vendría la sección, ahora sí, que de la conquista de los califas. Los califas vendrían siendo los descendientes, ¿cómo se dice? Lo cierto es de que los califas, pues, son como que los descendientes espirituales de Mahoma, porque Mahoma no tuvo hijos, pero sí tuvo hijas. Una de sus hijas fue Fátima. Mucha correlación tiene con la Virgen de Fátima. Entonces, fíjense, en su momento, los califas, que fueron los descendientes de Mahoma, el primero fue Abu Bekr. Abu Bekr, que fue pues uno de los acompañantes de Mahoma, él consolidó su dominio en Arabia y empezó a enfrentarse con los bizantinos en el año 632. Muere muy rápido, Abu Bekr muere muy rápido y le sucede Omar, quien por 10 años estuvo peleando también. Después siguió Khalid. Khalid empieza a derrotar también a los bizantinos y ellos conquistan ya la ciudad de Siria, pero en la región de Siria, y en el año 635 toma la ciudad de Damasco. Fíjense, Mahoma en el 610 recibe sus revelaciones y 25 años después
ya había conquistado toda la península árabe y ya habían conquistado casi la mitad del Medio Oriente, ¿sí? Después, con algunos problemas, toman Jerusalén y después cae Cesarea, cae Gaza y toda la región cae en la zona de los árabes, ¿sí? Entonces, repito, casi 30, en 30 años les tomó para conquistar casi toda esa zona del Medio Oriente. En su momento, los musulmanes no persiguieron a los cristianos ni a los judíos, porque se les conocía como pueblos del libro, o sea, es decir, del Corán, ¿sí? Entonces hoy sabes que son monoteístas como nosotros, bueno, hay que respetarlos, ¿verdad? Y en su momento el califa Omar decretó que a los cristianos y a los judíos se les asegurara la vida, sus bienes, en su momento sus iglesias y sus cruces. Y él llegó a comentar, en asuntos religiosos no habrá presión ni coacción. Los judíos han de habitar en Jerusalén, junto a los cristianos, y los que en ella residan han de pagar el mismo tributo que los habitantes de otras ciudades. O sea, en su momento, lo que hicieron los árabes era de que, ¿sabes qué? Pues los cristianos y judíos vamos a respetarlos, simplemente que paguen los impuestos y ya, ¿sí? Lo que sí se prohibía era el politeísmo y la idolatría, ¿ok? Siempre y cuando respetaran al profeta y respetaran al Corán, pues no había ningún problema por ese lado. Pues por así decirlo, el único tema fue el tributo, o sea, solamente los impuestos, ¿sí? Quienes se convertían al Islam no pagaban esos impuestos. Por lo tanto, muchos musulmanes, en su momento, digo, pero muchos cristianos flexibles, cristianos, flojos, se convirtieron, al Islam por eso. Sí, ahorita hay muchas, sobre todo porque, ojo, ahorita Arabia Saudí está metiéndole muchos millones a las universidades, por eso todos los profesores, ay, no, el Corán es una obra maravillosa, etcétera, y demás, y esto y aquello, y acullá. No, realmente no es así, o sea, realmente la literatura judía clásica es mucho mejor que la árabe, o sea, en ese sentido. Hay libros buenos, por ejemplo, que tienen una buena narrativa. Por ejemplo, está el libro de las mil y una noches, tiene buena narrativa. Y en su momento también hay que reconocer que la cultura árabe floreció en su momento porque tomó mucho del cristianismo y tomó mucho del judaísmo. Muchos judíos tuvieron una muy buena relación con los árabes y de esa relación surgieron temas muy importantes como la medicina, la astronomía, las matemáticas, la filosofía. De hecho, un argumento apologista muy famoso hasta hoy en día, que es el argumento de Kalam, el argumento cosmológico de Kalam, fue desarrollado por árabes, no por cristianos, ¿sí? Entonces, sí, solamente que el Corán, la verdad sí, vaya, el Corán sí está desquiciado, o sea, el Corán sí, sí, si tú lo tomas literal, o sea, sí te habla de matar y te habla de oprimir. Igual los hadices son mucho peores también. No por nada todos los terroristas son musulmanes. Dicen por ahí, no todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes. O sea, es parte del ADN conflictivo que ya traen. Y lo mismo lo podemos ver en Europa. En Europa, con la entrada de los musulmanes, está habiendo violaciones, homicidios, robos y demás. Y mucha gente, la policía no hace nada. ¿Por qué? Ay, no, es que eso sería islamofóbico. ¿Cuál es islamofobia? ¿Sí? O sea, es algo terrible. Ya en Francia ya ha habido muchos casos de terrorismo, que le cortaron la cabeza a un tipo porque no respetó al profeta. O sea, oye, espérate. ¿Sí? O sea, es un tema muy, este, es un tema muy importante y creo que tenemos que hoy en día más que nunca defender Occidente de la barbarie musulmana, ¿sí? También otro punto también, cuando se estaban enfrentando, cuando estaban peleando con los sirios, en su momento los árabes invadieron a otra gran potencia. ¿A quiénes? A los persas. Muchos pensarían, oye, pues ya estuvo, pelearon contra los persas y contra los bizantinos al mismo tiempo, pues ya se echaron a los dos imperios más grandes de la zona en contra. Lo cierto es de que no fue así. En el año 657, una tras otra vez derrotaron a los persas y los árabes toman su capital, Ctesiphon, ¿sí? Después se empiezan a expandir al momento que los persas pues se retiraban hacia las montañas y finalmente en el 651 el último rey persa fue muerto y al año siguiente los musulmanes ya eran dueños de todo el antiguo imperio persa. Y en el año 639 otro contingente árabe invade Egipto y rápidamente lo conquistó.
En el año 640 fundan la ciudad que sería el Cairo. En el 642 conquistan Alejandría. Y ya para el 647, Trípoli en Libia había caído. De tajo, prácticamente le quitaron al Imperio Bizantino el norte de África, la zona del Medio Oriente y conquistaron el Imperio Persa. Y al Imperio Bizantino solamente le quedó la zona turca, la zona de lo que hoy sería Turquía más o menos. ¿Sí? En su momento en África, los bereberes se les opusieron y el Imperio Bizantino más o menos logró detener el avance del Islam. También es cierto de que el Islam en su momento detuvo su crecimiento por una razón muy importante, que, sí, yo compartí esa noticia, lo cierto es de que en su momento el Islam deja de crecer, no gracias al Imperio Bizantino, sino de que se empiezan a pelear entre ellos, por eso dejan de crecer tanto, ¿sí? Porque, por ejemplo, Othman que lo mata uno de los hijos de Abu Bakr, y en su momento ese tipo también logró conquistar Chipre, que era parte del Imperio Romano, una parte muy antigua, de donde era Bernabé, ahí lo conquista. Después, con la parte de Othman, empieza una guerra civil entre musulmanes, su sucesor Ali no puede retener el poder y lo suceden los califas omeyas, ¿sí? Que consolidan su poder y se establecen en Damasco. O sea, la Meca siempre fue la capital religiosa, pero había capitales políticas. En su momento fue a Damasco o Bagdad, ¿sí? Entonces, en la segunda mitad del siglo VII, las conquistas árabes fueron cada vez más lentas. En algunas ocasiones atacaron Constantinopla, en algunas veces pues fueron rechazadas y pues lo cierto es de que su principal conquista fue en el norte de África, ¿sí? La más difícil fue la del norte de África porque tanto los bizantinos como los bereberes se les opusieron mucho. A pesar de todo eso, en el año 695, Cartago cae y ya los bereberes aceptaron completamente el Islam. Después, en el año 711, un ejército musulmán que de moros, de bereberes, árabes, al mando de Tarik, este líder militar, cruza el estrecho de Gibraltar, llega a España y derrota al último rey godo, que fue Rodrigo, cerca de la ciudad de Jerez, y en su momento toda España cae en manos de los musulmanes. Solamente los asturianos y los vascongados del norte se mantienen firmes, ¿sí? Porque ya toda España vendría siendo parte de, ¿sí? Y pues de España pasan a Francia, donde, ojo, conquistaron una buena parte del sur de Francia, ¿eh? Y en el año 721 marcharon sobre Tolosa y en el 732 se encontraban cerca de Poitiers cuando los derrota este rey francés, Carlos Martel. Ya en el año 718, otro ejército islámico ataca Constantinopla y en su momento el emperador León III, quien había defendido la ciudad y que ya había perdido casi toda su escuadra y buena parte de su ejército, pues ahora sí que logra detenerlo, por así decirlo, y después otra expedición que va contra Sicilia en el 720 fracasa y con esto los árabes como que ahí le paran, ¿sí? Le paran en ese sentido. O sea que no logran tomar Constantinopla en sí, pero ya realmente gran parte de sus ejércitos se habían acabado, se habían perdido. Fíjense, aquí yo le veo algo muy interesante y es de que siento yo que muchos cristianos en su momento hasta vieron a los musulmanes con buenos ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su momento, no sé si recuerden, que los árabes, bueno, perdón, los cristianos en Siria y en Egipto, pues no estaban muy contentos con el emperador. No estaban muy contentos con el emperador y vaya, cuando llegan los árabes, que son una potencia extranjera, a pelear contra los bizantinos, que como que no había mucha muy buena relación de los cristianos sirios y egipcios con ellos, siento yo que eso también tuvo que ver. Por eso tan rápidamente toda la zona de Siria, de Jordania hoy en día, de Egipto cayó en manos musulmanas, ¿eh? Creo que también eso tuvo alguna relevancia. En su momento, recordemos que el Mediterráneo era conocido como un lago romano, porque estaba rodeado del Imperio Romano, ¿eh? Lo cierto es de que, a pesar de que los vándalos en un momento dominaron parte de la navegación, esto pues fue breve,
pero realmente todo el comercio entre Egipto, Siria, Constantinopla, Italia había avanzado bastante bien, pero casi que de buenas a primeras, casi todo el Mediterráneo, desde Antioquía, Asia Menor, sur de Francia, pues había sido limitado porque los árabes lo habían conquistado, ¿sí? Lo cierto es de que Roma tuvo su edad de oro, de hecho tuvieron una interacción muy limitada con los chinos, incluso también los romanos, pero siempre hubo buen comercio, o sea, desde Egipto, el Lejano Oriente, la India, China, se importaba papiro de Alejandría, y etcétera, pero ahora resulta que todo eso se acaba, las sedas, las especias, todo eso también se acaba, y tras las conquistas árabes, pues todo este comercio se acabó, ¿sí? Entonces, ya cuando se deja de usar papiro, le surge por ahí el pergamino, y Europa Occidental queda sitiada. O sea, Europa Occidental queda aislada de las civilizaciones antiguas de Egipto, de Siria, Lejano Oriente, y esto los obligó a depender de sus recursos, ¿sí? Por otra parte, el tema del cristianismo pues sí fue duro, porque Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Cartago, que eran ciudades antiguas, ciudades muy relevantes del cristianismo, en su momento se pierden bajo el dominio musulmán. Solamente quedaron dos ciudades relativamente, vaya, pues no, vamos a llamarlo así, no con orígenes tan antiguos en el tema del cristianismo, que fue Roma y Constantinopla. Cuando cae Constantinopla, Roma asume el poder absoluto de la cristiandad o asume la representación absoluta de la cristiandad y por eso se da el dominio hegemónico católico en su momento, ¿sí? Concretamente, ya el Papa León III tenía esto en mente porque en la Navidad del año 800 él corona a Carlomagno con la corona imperial. O sea, el Papa a partir de ese momento es el que nombra a los reyes, ¿sí? Porque ya el emperador de Constantinopla, ya que casi siempre estaba siendo acosado por sus vecinos musulmanes, no tenía los recursos necesarios pues, para intervenir en el occidente. O sea, ya se había caído, por así decirlo. Y pues Roma, por su parte, cada vez más se separa de la iglesia bizantina, que la iglesia bizantina cada vez más depende del poder imperial. Hasta entonces, no sé si se acuerdan, pero podíamos definir el cristianismo en dos fuentes. Por un lado, tenías a la cristiandad occidental y por otro lado tenías a la cristiandad oriental, ¿sí? Pero a partir de la conquista árabe y cuando se corona a Carlomagno, ya no es izquierda-derecha, ya es arriba-abajo, ¿sí? Porque el cristianismo bizantino cada vez se va replegando más, cada vez se va haciendo más chiquito, mientras que el cristianismo católico pues, cada vez se encapsula más en el occidente, ¿sí? Y fíjense, así fue como quedó el mapa. Así fue justamente como quedó el mapa de las conquistas de los árabes. Mahoma conquista esta parte, ¿sí? Después ya es este de aquí. Después le sigue lo que vendría siendo el califato ortodoxo, que es este de acá. Después sigue el califato Omeya, 636, 61, 750. Es decir, que se expande a estas zonas de acá. A este vendría siendo el imperio de Corasmio, que en su momento los mongoles se lo comen, por así decirlo. Y aquí pues ya vemos, fíjense cómo quedó España, ¿eh? Fíjense cómo quedó España. O sea, completamente en manos de los musulmanes. Estos serían los lombardos y el imperio bizantino, pues fíjense, de abarcar casi todo esto, el imperio bizantino, fíjense, pues a menos de la mitad le quedó al imperio bizantino. O sea, aquí está Armenia, y fíjense, en esta zona siguió habiendo siempre cristianos nestorianos, cristianos coptos, jacobinos y demás, ¿sí? Entonces, pues es lo que les comentaba, así fue como avanzó en su momento el Islam. Que ojo, en su momento la capital intelectual del Islam, les comento, fue Bagdad. Bagdad se convirtió en una ciudad de mucho conocimiento, de mucha literatura, tiene una biblioteca enorme, pero pues desgraciadamente Bagdad es conquistada en cierto momento por los mongoles. Que ojo, los mongoles en su momento representan una grave amenaza para los musulmanes, ¿sí? Representan una grave amenaza, pero por las divisiones internas de los mongoles, pues cada vez empiezan a perder, cada vez el Islam recupera el territorio y llega un punto en el cual hasta los mongoles pues se convierten en musulmanes, ¿eh?
Así fue como avanzó el Islam. Primeramente en esta zona de acá. Esto vendría siendo el Imperio Otomano, en su momento. ¿Por qué el Imperio Otomano no está aquí? Bueno, porque esta zona siempre fue gobernada por reyes que entre comillas eran sucesores de Mahoma. ¿Ok? Los hechos es de que hubo muchas guerras civiles entre los árabes, Hubo muchas guerras civiles entre los árabes porque surge un califato, o un califato derrota a otro y se hace con el poder, luego surge otro califato y lo derrota, salen los omeyas, luego viene Saladino, luego vienen los turcos eleusidas, que en su momento este sería el Imperio Otomano. Si se fijan, el Imperio Otomano ya no cuenta con nada en España porque ya los expulsan, y el Imperio Otomano ya lo podríamos decir, pues ahora sí que desde el año pues desde el 1600 más o menos. O sea que ya, bueno, en el año 1400 los expulsan a los musulmanes, y así es como el Imperio Otomano va perdiendo poder. Después toda esta zona, como ya sabemos, la conquistan los británicos, y al Imperio Otomano pues ya nada más le queda lo que vendría siendo la zona de Turquía. Toda esta zona también ya la pierde, solamente le quedaría esta parte de aquí. En el año de 1914 a 1918, todo esto que está como que en un verde más oscuro, ya definitivamente lo pierde el Imperio Otomano. ¿Sí? Entonces, se fijan, de esto, en su momento, vaya, vamos a llamarlo así, la conquista árabe o, o el avance de los árabes se va reduciendo hasta que solamente queda esto, lo verde oscuro, por así decirlo. Y de hecho, hoy en día, como podremos ver, ya Europa casi está, bueno, ya perdió mucha parte de Islam, que esperemos que no lo vuelva a recuperar. Y en su momento hay dos divisiones, En su momento hay dos divisiones, porque no sé si sabían, pero el Islam tiene varias ramas, que es la chií y la suní. No vamos a entrar mucho en esto. Los sunís son la rama ortodoxa y tradicional del Islam, y los chiíes se pelean porque dicen que Ali, el sobrino de Mahoma, y sus descendientes deben de liderar la comunidad islámica. ¿Ok? Pues hoy en día hay todavía descendientes del sobrino de Mahoma, quienes son los que reclaman, pues ahora sí que ellos son los que deben de gobernar, por así decirlo. En cambio, pues ahora sí que en esta parte de acá podemos ver de que pues los sunís no, los sunís son la rama más ortodoxa. Los sunís principalmente están representados por Arabia Saudí, y los chiíes principalmente por Irán. Por eso los árabes, los saudíes y los iraníes no se llevan muy bien, porque ambos defienden diferentes corrientes del Islam. Hay otras ramas del Islam, sí, como lo podrían ser los drusos, que creen en cosas medio extrañas también ellos, pero probablemente no es una gran cantidad. ¿Ok? Entonces el Islam no es tan unido como nos quieren hacer creer a veces. Y bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con todo lo que acabamos de ver? ¿Nadie? Muy bien, bueno, miren, la siguiente semana vamos a ver el siguiente tema, que es bajo el régimen de los carolingios. Vamos a hablar del régimen de los carolingios. Y yo les voy a grabar un pequeño video, porque del régimen de los carolingios surgen leyendas que están medio extrañas, medio raras, de que es que Jesús y que la Virgen, no, la Virgen María, no, esta Magdalena y etcétera y demás, el código da Vinci y todas esas mentiras por ahí. Vamos a desmentir algunos elementos, ¿verdad? Entonces, pues por ese lado lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver. Entonces, pues ahora sí que para que estudien esta parte del régimen de los carolingios, yo les voy a grabar un video aparte también, que abarca en este caso la página 393 a la página, vamos a ver, a la página, bueno, también vamos a ver un poquito del sistema feudal, que fue, por así decirlo, un asco. El feudalismo fue un completo asco. Entonces vamos a ver, va a ser de la 393 a la 409, ¿sí?
se lo pongo así, 393 a la 409, vamos a leer, es lo que les va a tocar leer. Y fíjense, en este punto es muy interesante resaltar que es Europa, que es Europa la que queda aislada del mundo, porque Europa se atrasa, su momento Europa se atrasa y mucha gente hoy en día nos cuenta la historia de que no, es que la Edad Media y esto y aquello, pero los chinos no tuvieron Edad Media, los árabes no tuvieron Edad Media, los judíos no tuvieron Edad Media, los hindús no tuvieron Edad Media. La Edad Media fue de Occidente, no de ellos. Y realmente el Oriente rebasó al Occidente en muchas cuestiones, en tecnología, en ciencia, en medicina, en higiene, en muchas otras cosas. Realmente el mundo árabe no creció más por su fanatismo religioso y en su momento por sus guerras civiles internas. Pero los musulmanes, vayan, de por sí nuestros números son indoarábigos. O sea, vienen de la India, lo tomaron los árabes y vienen de ahí. ¿Sí? Entonces, las matemáticas de los mayas también son, bueno, que no hablaremos de eso, pero también tienen mucho que ver. Entonces, la Edad Media fue exclusivamente de la Europa occidental, principalmente. Y fue un periodo que tuvo, no fue tan terrible como algunos creen, pero efectivamente sí fue un periodo de mucha oscuridad, fue un periodo de muchos problemas, pero hoy en día muchos usan ese tema de Europa para propagar un discurso anticristiano y se les olvida de que realmente fue el cristianismo en sí quien definió el avance en su momento tecnológico y en su momento Occidente supera al Oriente. Bueno, principalmente por la reforma, La reforma tuvo mucho que ver en eso. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle en esta ocasión. Ya saben, hay que leer lo que nos toca y vean el video, si no han visto todavía el video del Islam, ahí explico un poquito más a detalle qué es y cómo empezó todo esto. Bueno, Dios los bendiga, nos vemos ahorita en el culto.